Hola a todos, antes de comenzar les pido que no olviden darle like, dejar un comentario y suscribirse para no perderse ninguno de nuestros videos. Hoy vamos a explorar cómo China le arrebató la televisión a Japón, con datos concretos, y ver qué impacto tiene esto en Japón y a nivel mundial. Al final del video les invito a ver todo y suscribirse. Comencemos. Desde hace décadas, Japón fue vista como la potencia mundial en fabricación de televisores. Marcas como Sony, Panasonic, Sharp dominaban el mercado global. Pero atento que viene un dato importante, según un informe de 2025, China producirá aproximadamente 120 millones de unidades de televisores, lo que representa alrededor del 55% de la producción mundial. StatRanker en ese mismo año, Japón se estima que producirá solo unos 15 millones de unidades, es decir, cerca del 7% de la producción global. Este desplazamiento no ocurrió de la noche a la mañana. Atento que viene otro dato importante, un análisis de mercado revela que en Japón, por primera vez, más de la mitad de los televisores de pantalla plana vendidos en 2024 fueron de marcas chinas. Concretamente, las marcas chinas lograron superar el 50% del mercado interno japonés. Este hecho simboliza un cambio de guardia en la industria. ¿Por qué sucedió esto? En primer lugar, China pudo aprovechar economías de escala, cadenas de suministro muy eficientes y costes laborales comparativamente menores. Japón en cambio ha ido enfrentando costos de producción elevados, además de que las marcas japonesas tardaron en adaptarse al segmento de televisores inteligentes de gran tamaño. Atento que viene otro dato importante, la marca china Hisense alcanzó un 41.1% de cuota de mercado en Japón en 2024, superando claramente a marcas japonesas tradicionales. Desde el punto de vista psicológico y técnico, esto supone una especie de trauma para Japón. La mentalidad de marca nacional dominante se ve alterada cuando consumidores japoneses, especialmente jóvenes, comienzan a preferir marcas chinas por su buena relación precio-prestaciones. Atento que viene un dato importante, se reporta que cerca del 45.8% de los clientes de Hisense en Japón tenían menos de 30 años. Este cambio generacional evidencia que la preferencia por marcas japonesas ya no es automática. Técnicamente, el avance de China no es solo por volumen, las empresas chinas han cerrado la brecha de calidad, tecnología y diseño, incluyendo paneles OLED, integración de inteligencia artificial y funciones Smart. Atento que viene un dato importante, las fuentes dicen que el dominio de las marcas chinas en Japón se basa ahora en precio-rendimiento y no solo en precio bajo. Esto implica un desafío directo a la ventaja competitiva que Japón había mantenido durante décadas. Ahora bien, ¿cómo afecta esto a Japón? Primero, en términos industriales, Japón ve una reducción de su posición en un segmento que fue emblemático para su economía y para su marca país. Esto puede traducirse en menores ingresos de exportación, menor utilización de fábricas domésticas y presión sobre empleo en ese sector. Además, psicológicamente, la pérdida del lugar de honor puede afectar la cultura empresarial y la inversión en nuevos desarrollos. Técnicamente, Japón deberá reinventarse, especializarse aún más en nichos de alta gama o en tecnología de vanguardia que las masas no puedan alcanzar fácilmente. ¿Y a nivel mundial qué implica esto? En primer lugar, el predominio de China en la fabricación global de televisores, ya lo vimos con el 55% de producción mundial, significa que las cadenas globales de suministro se reconfiguran. Japón deja de ser un gran actor de volumen y China asume un papel hegemónico. Esto tiene efectos en el comercio internacional, en las dinámicas de precios, en la dependencia de componentes y en las negociaciones de costos. Además, cuando una región controla tanto volumen, tiene más margen para fijar estándares tecnológicos, influir en regulaciones y afectar la innovación global. Atento que viene otro dato importante, en 2024, el mercado de televisores inteligentes representaba un porcentaje significativo de ventas globales, 70% de Smart TVs. Según los datos globales del sector.
Desde un cierre psicológico, pensemos, para Japón, esta pérdida es una llamada de atención. La complacencia en la calidad y marca ya no basta. La presión por innovación, adaptación al consumidor más joven y reducción de costos es más intensa que nunca. Técnicamente, Japón debe invertir en tecnologías emergentes, optimizar sus cadenas de producción y quizá abandonar el paradigma de masivo para convertirse en premium ultra especializado. Desde un cierre técnico, veamos que para el consumidor global el beneficio es evidente: televisores más asequibles, con mejor tecnología, gracias al ascenso de China. Pero para los fabricantes japoneses, la lección es clara: sin adaptarse, serás desplazado incluso en tu territorio doméstico. Para la industria global, el nuevo equilibrio significa que China ahora marca el ritmo. Para cerrar, les recuerdo, si les gustó este análisis, den like, dejen un comentario y suscríbanse para estar al tanto de próximos videos. Hasta el próximo video.